está en el Ecuador. La iglesia de Cristo está en Durán. Y escuche, le digo, ¿sabe por qué hacen los dirigentes, los jefes, los gobernantes, o los profetas, o los ministros, nosotros los pastores? Porque no tenemos conocimiento de la verdad. No hay conocimiento de la palabra en nuestra vida. Somos ignorantes a las escrituras. Y yo decía a estas personas, si ellos tuvieran a Dios, si ellos fueran llenos del Espíritu, no harían lo que están haciendo. No harían, porque el Espíritu nos abre el entendimiento y nos hace ver más allá. Porque todo esto es rebeldía, desobediente, y la rebeldía es castigada, porque así dice la Biblia. Coré, estaba Moisés como guía espiritual, Moisés como un jefe, un conductor de guía espiritual, como pastor en aquellos tiempos, Moisés. Pero un grupo de personas llamado Coré, el significado se quitó, un grupo de personas se levantaron contra Moisés. Dice que estas personas eran rebeldes, estas personas eran desobedientes, se habían rebelado contra Moisés, contra la autoridad establecida por Dios. ¿Y qué pasó en aquel tiempo? Dice que la tierra se abrió y se los tragó a estos rebeldes. Amén. La tierra se abrió y los rebeldes desobedientes, estos huelguistas, divisionistas, se fueron al hueco. Amén. Dios castiga la desobediencia. Amén. Dios sí castiga cuando se van contra la palabra de Él, porque es la palabra de Jehová. Porque Dios puso leyes establecidas aquí en la faz de la tierra. Y Dios dejó leyes aquí en el Ecuador. Y si son leyes establecidas por Dios, yo como pastor, como ministro, tengo que respetar a mi presidente, Guillermo Lazo. Tengo que respetarlo como un líder, como un ministro, como un siervo del Señor, como un embajador de Cristo. Tengo que respetar al presidente, tengo que respetar al policía, tengo que respetar a las Fuerzas Armadas, tengo que respetar al ejército, porque eso me manda la Biblia, que son autoridades establecidas por Dios. ¿Por qué esta gente hizo así? Porque son ignorantes a las escrituras. Digo la palabra ignorante, porque no tienen visión, no tienen conocimiento, no están llenos del Espíritu. Si estuvieran llenos del Espíritu, no hubieran hecho esto. Eso se llama rebeldía. Eso se llama desobediencia. Nosotros, la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre, aquí en el Ecuador, la iglesia, estamos orando por los gobernantes, verdaderos gobernantes, que tengan amor, hagan misericordia, tengan piedad por los perdidos. Estamos orando por los eminentes, por la policía, por las Fuerzas Armadas, por el ejército, para que Dios las guarde y los cuide. Eso debe ser la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no puede estar en huelga. La iglesia evangélica, pero a veces hermanos cristianos huelguistas. También hay hermanos cristianos huelguistas, rebeldes. Vamos a la huelga también nosotros. Vamos también a reclamarle al presidente. Y eso no está en la Biblia. Que el verdadero creyente, cristiano, hijo de Dios, comprado a precio de sangre, no podemos ser rebeldes, malcriados, desobedientes y testarudos. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Para obedecer la voz del Espíritu, hay que obedecer a las autoridades puestas por Dios aquí en el Ecuador. Amén. Y eso estaba pasando en aquel tiempo, ya no había con frecuencia.
la palabra escaseaba. ¿Por qué la palabra escasea en el Ecuador? ¿Sabe por qué, amada iglesia del Señor? Dios, la palabra, la escritura. Cuando usted es lector, usted comienza a escudriñar, usted se mete en Dios, usted busca la presencia de Jehová. Dios, revélame la palabra. Dios, revélame la palabra. Porque la revelación es la Biblia. Amén. La Biblia es espíritu. Y Dios me habla a mí. Y Dios te da la revelación. Cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Qué me hacía ver Dios en el Ecuador? Que Dios podía en mi corazón. ¿Sabe lo que Dios me hacía ver en el Ecuador? Hombres casándose con hombres. Mujeres casándose con mujeres. Mire lo que estaba pasando. Habían corrompido, habían quebrantado la ley de Dios, habían quebrantado los mandamientos de mi Padre Celestial. Dios está enojado con nosotros. Dios está enojado con nosotros. Los juicios de Dios. Por eso la iglesia, nosotros tenemos que, iglesia, orar. Orar por el Ecuador, la humanidad. Orar por nosotros, porque todavía la iglesia está aquí en la faz de la tierra. Están desdeñando la obra del Señor. Y un verdadero creyente habla, porque al Dios que yo le sirvo, a mi Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Ese es el Dios que habla. Sigue hablando hasta el día de hoy. Dios Espíritu. Escucha, iglesia. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a los homosexuales. Lo que aborrece es el pecado que hay aquí. La homosexualidad. Dios Amén. Ama a la lesbiana. Amén. Dios ama a la lesbiana. Lo que Dios aborrece es el pecado que hay ahí. Amén. Que se llama el lesbianismo. Eso aborrece. Dios ama al pecador. Dios ama al Ecuador. Dios ama a los quiteños. Dios ama a Guayaquil. Pero lo que Dios aborrece es el pecado. Por eso son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de Sodoma y Gomorra. Estos tiempos, los tiempos de Noé. Eso quiere decir que Cristo viene, iglesia. La venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Las leyes se han corrompido. Las leyes se han corrompido y han quebrantado el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios no se puede quebrantar. La ley de Dios no se puede quebrantar. La verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. Esa verdad ha llegado al Ecuador. Esa verdad ha llegado a tu vida, hermano. Mis hermanos de la sierra. Mis hermanos quichua. Mis hermanos pachacuti. Mis hermanos indígenas. Somos hermanos. Amén. Comprados a precio de sangre. Cristo Jesús nos compró a precio de sangre. Y entre hermanos no debe haber altercado. Dios ha hablado. Dios, su Espíritu Santo. Cristo viene. Cristo viene. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí terminamos.